Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, hermanos, amigos que nos siguen a través de Facebook. Hoy es día jueves, nuestro culto de estudio bíblico. Vamos a aprovechar el tiempo y antes de orar por la palabra y también por necesidades que tenemos, quiero dirigirme a todos nuestros hermanos de la zona y también a todos aquellos que, hermanos y amigos, o quizás alguna vez por primera vez nos puedes escuchar. Estamos mejorando en todo para que podamos llegar con el mensaje que pueda ser de bendición para ti y que podamos aprovechar este tiempo y no un tiempo que podamos tomarlo como al azar, sino un tiempo que podamos en verdad aprovechar, ¿no? Yo sé que muchas veces se hace difícil sentarse y por las mismas actividades o situaciones que se pueden presentar en el hogar. Vamos a mejorar y optimizar nuestros tiempos, pero a la vez también usted pueda recibir la palabra del Señor. Luego de la transmisión del mensaje, voy a recalcarles también, pero sí quería comunicarles que a partir de este domingo, los domingos de culto que teníamos a las 10:30 de la mañana, lo vamos a hacer a través de Zoom. Así que entre mañana y sábado vamos a estar haciendo la invitación a través de un link para que usted pueda conectarse y que podamos tener un acercamiento, un contacto quizás, y aprovechar mejor el tiempo para poder compartir la palabra del Señor. Hoy más que nunca necesitamos escuchar la palabra de Dios y que nuestras vidas puedan recibir. Necesitamos, hermanos, amigos, la palabra del Señor, oír y escuchar. Así que vamos a orar en esta noche antes de entregarle a Ruth, que va a continuar con el estudio del libro de Gálatas. En esta noche hay un lindo mensaje, así que yo quiero que allí donde esté en su hogar, prepárese. Si usted tiene el tiempo, estos 20-30 minutos, quiero que se aparte para que podamos compartir juntos este hermoso mensaje. Vamos a leer un texto bíblico y luego vamos a estar orando por las necesidades y por la palabra que en esta noche va a hablar Dios a nuestras vidas. Dice Isaías 26:9, dice, de hecho que atrás de este versículo hay una alabanza que siempre cantamos. Dice: con mi alma te he deseado en la noche. Qué hermoso. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén. Qué hermosa palabra. No, mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Gloria a Dios. Qué hermoso. Vamos a orar al Señor en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu. Quiero leer algunas necesidades que sí nos han escrito. Vamos a orar por el esposo de nuestra hermana Eusebia, miembro de nuestra iglesia. Su esposo es Luis Armando, tiene delicado de salud. Vamos a orar por él. Vamos a orar por Roxana Antonio de Jesús, tiene un también delicado de salud de quiste ovárico. Nuestra hermana Ana de Alemania tiene una operación de cataratas. Vamos a orar por nuestra hermana. Vamos a orar por nuestra hermana Rosita, sigue teniendo dolores en el tobillo. También por esta tribu, los albaneses en Dallas, ¿no? En guardas de oración hay un clamor. Todos los hermanos estamos orando por estas etnias, y también no dejemos de orar por nuestro pastor Ciro Crime, que todavía está en recuperación
y oremos al Señor para que Dios lo guarde, Dios lo sane y Dios lo restaure. Oremos, hermanos, en esta noche y vamos a aprovechar rapidito y entrar en la palabra del Señor. Padre, gracias por esta noche, Señor, por este tiempo que vamos a compartir la palabra. Gracias por este tiempo que vamos a pasar en tiempo, Señor, en tu presencia. Gracias por los hermanos, los amigos que por primera vez pueden, Señor, escuchar tu palabra, puede tocar los corazones. Señor, gracias porque creemos en ti, creemos en tu poder, creemos en tu gracia, Señor. Oramos por las personas, los hermanos que hemos nombrado, Señor, la mayoría, Padre, por su salud. Oramos en esta noche, nos ponemos de acuerdo, Señor, para que tú los sanes, Padre, a través de tu gracia, a través de tu misericordia, Señor. Sean libres en esta hora, Padre, o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Trae sanidad a los cuerpos, Señor amado, de mis hermanos, de los amigos, de las personas, Señor, que puedan oírnos en esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por la palabra que va a ser impartida en esta noche. Sea, Señor, una palabra que pueda impactar, Señor, los corazones, renovar, restaurar, Señor, edificar, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Señor los bendiga. Ahora quiero invitarle a que usted preste atención y que pueda escuchar la palabra del Señor. Ruth. Bien, amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar en esta noche con lo que es el estudio del libro de Gálatas. Amén. Que sea el Señor ministrando nuestros corazones en esta noche. Si estamos con hambre, con ansias de aprender de la palabra de Dios, Dios sea ministrándonos y hablándonos en forma personal a cada uno. En esta noche, así como fue orado, entregamos este tiempo en las manos del Señor para que Él hable a nuestro interior. Entonces, la semana pasada hemos compartido en el capítulo 2, desde el versículo 16 al 21, y hoy nos toca ya entrar a lo que es más profundo, la enseñanza bíblica de Pablo a los Gálatas. Recordemos que los Gálatas estaba compuesta por esa provincia de Roma, donde conformaba la iglesia de Galacia por grupos de hermanos que estaban en Derbes, en Iconio, en Listra y Antioquía de Pisidia. Entonces, vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el versículo 1, amén, de Gálatas, capítulo 3. Y dice la palabra de Dios: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Tan necios sois! Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén.
Padre, hemos lecturado tu palabra. Gracias, Señor. Que tu palabra abra los ojos de nuestro entendimiento, que pueda hallar cabida en nuestros corazones, para que crezcamos en el conocimiento de tu buena voluntad y seamos edificados en la fe. Te lo pedimos, Padre. Toda distracción, todo lo que pueda impedir en los hogares este momento Gracias, de Señor. entrar a la palabra, sean sujetos en esta hora y llevados cautivo a tu presencia, y haya libertad para que los hogares reciban este consejo y la palabra pueda hallar un corazones receptivos, para que haya fruto por lo cual tú la envías. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice Pablo de una manera que a mí me llamó la atención, tan directa, y le dice a los hermanos en Galacia: oh Gálatas, insensatos. Esa palabra insensatos es la palabra en griego que significa anoitos, como diciéndole: oh iglesia, oh hermanos, ¿por qué son faltos de entendimiento? ¿Por qué están sin conocimiento? ¿Por qué andan sin prudencia, sin moderación? Lo que Pablo le está diciendo: ¿por qué, oh hermanos, actúan como si no tuvieran conocimiento, como si fueran ignorantes, como si fueran gente sin prudencia, como si fueran gente sin conocimiento? ¿Pero conocimiento de qué? Pablo le dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y quiero detenerme ahí. Pablo le dice a la iglesia, oh, como en una forma sorpresiva, sorprendente, como diciendo: ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué está pasando con ustedes, hermanos? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Como diciéndole, esa palabra fascinó significa goteiftikos. Y esa palabra quiere decir, mire, ejercer un dominio, dice, irresistible sobre otra persona o animal con la mirada. Es una atracción irresistible a algo. Y sabe que también significa esa palabra mal de ojo. Y quiero ponerles este ejemplo. Pablo le está diciendo a los hermanos, es como cuando la serpiente quiere a su presa atacarla y comerla. Dice que la serpiente, por ejemplo, a un ratón, lo mira a los ojos y es como si lo hipnotizara, y ese ratón que lo mira, o un sapo o ese animal que quiere comer, queda como atraído, fascinado ante la mirada de la serpiente, y ella puede acechar. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia: ¿quién nos fascinó para que ahora, en vez de estar Cristo resucitado como centro de nuestra cristiandad, querramos nosotros volver a los viejos rudimentos del judaísmo? La palabra de Dios nos está diciendo: ¿quién nos fascinó? Pablo le está animando a los hermanos con firmeza a mirar a Jesucristo. Mirar a Jesucristo. Por eso le dice: ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? La palabra, esa palabra verdad, en el hebreo es emet. Emet. Y significa que es algo firme, algo estable, algo sólido, algo que está manifiesto. En el griego significa, que me encantó, aletheia. Y esa palabra significa que no está encubierto, que no está oculto, que está patente, que está al descubierto de todos. En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia:
Hermanos, ¿por qué se dejan engañar astutamente por esta corriente legalista de los judaizantes que quieren echar por tierra la obra de Jesús en la cruz del madero y que resucitó y trae salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego luego? Sin embargo, Pablo le está diciendo, como llamándole la atención, diciendo, ¿qué fue lo que a ustedes le hizo distraer su mirada de lo que verdaderamente implica el Evangelio y ser cristiano? Pablo le habla de esa manera a la iglesia. Fueron tiempos que él dedicó a la evangelización, que estuvo enseñándoles. No nos olvidemos que en el primer viaje misionero con Bernabé, cuando vino a buscarlo a Tarso, lo llevó a Pablo, que en aquel momento era Saulo todavía, y dice que estuvieron un año entero enseñando, pero fue un viaje, fue el segundo viaje, y luego de esos segundos viajes estuvo como 2 años Pablo discipulando, enseñando, el Espíritu Santo haciendo obras tremendas. Y ahora, luego de ese viaje, se entera que encubiertamente vinieron los judíos con esa doctrina judaizante, como él dice, espiando dice, nuestra libertad. En otras palabras, querían volver a la costumbre, a la ley, volver otra vez a lo que eran los sacrificios, dejando a un lado la obra de Cristo. Y Pablo reacciona despertando a la iglesia de ese adormecimiento, de ese fascinamiento. El evangelio, la cristiandad, le estaba diciendo, no consiste en guardar ritos, ceremonia, no consiste en el legalismo. El cristianismo consiste en vivir en la gracia de Dios, en obediencia a su palabra, en la realidad del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Por eso Pablo allí interviene escribiendo de puño y letra. Esta carta la escribió con sus propias manos, exhortando, quiere decir, motivando a la iglesia a que despertara, que no era necesario ya volver a la circuncisión, ya a los ritos, a la ceremonia para adquirir salvación, sino que ellos habían sido libres a través de la fe depositada en Jesucristo, aleluya, y que estaban siendo justificados por la fe ante Dios, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo allí le habla, allí a la iglesia, y le dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es claramente, ellos recibieron el Espíritu por la fe, por oír la predicación. El Espíritu Santo descendía, el Espíritu Santo llenaba esas vidas y eran transformadas. Pero ya se estaban olvidando de lo que Dios había hecho en su vida y habían entrado en un costumbrismo. Qué peligroso es entrar en esa comodidad espiritual, donde solamente era guardar, leer conocimiento. Pero Dios aquí nos habla, como Pablo le estaba exhortando a la iglesia, no es cuánto sé de la palabra, sino cuánto le doy lugar en mi vida a la palabra, para que ella pueda transformarme, dirigir, para que ella pueda ser el timón de nuestra vida. Por eso Pablo le dice aquí, porque habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, ellos habían sido palpados en su propia vida, habían sentido la manifestación del Espíritu Santo, ellos eran testigos del obrar del Espíritu Santo en su vida, como ahora iban a dejar el obrar del Espíritu Santo para llevarse por la carne. Pues déjeme decirle, Pablo le estaba diciendo, no vas a heredar el reino de los cielos a través de la carne, porque nada corrupto entrará en los cielos, sino una vida regenerada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya.
Por eso la palabra nos habla y nos anima, nos exhorta en esta noche, amada iglesia. No entremos en ese adormecimiento. Así como la serpiente hipnotiza a su presa y logra su cometido, muchas veces van a venir corrientes que te van a estimular, te van a hipnotizar y te van a adormecer para que puedas caer en un sueño espiritual. Aleluya. Pero la palabra de Dios hoy viene para que nosotros despertemos como iglesia. De la misma manera, Pablo estaba exhortando a la iglesia en Galacia alrededor del año 57 después de Cristo, porque la iglesia estaba siendo confundida. Y en este tiempo, amados hermanos, que estamos en nuestros hogares, que tenemos el celular, tenemos el internet y tenemos tantas cosas a nuestro alcance, es bueno que miremos programas de televisión, que escuchemos prédicas, pero lo más importante es el contacto que a diario tú tienes al doblar las rodillas con Dios y el momento en que tú abres la Escritura para poder recibir el consejo de Dios a través de su palabra. Y Pablo le está diciendo: aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Jesús dijo en el libro de San Lucas 11, versículo 9 al 13, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, te dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios, ¿cuánto más? Si hay un anhelo en nuestro corazón, iglesia. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Galacia. Si aquel que suministra el Espíritu Santo lo ha vertido en tu vida, ¿por qué ahora que no fue vertido por la fe o por la obra? Y Pablo dice, como llamándoles a la reflexión. Y dice la palabra de Dios allí, aquel que suministra el Espíritu, aquel con letra mayúscula, aquel que nos prometió no dejarnos huérfanos, que fue necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo descendiera a los 50 días, luego dice allí, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la fiesta de Pentecostés, donde como un viento recio vino sobre los creyentes en aquel momento, sobre los apóstoles y sobre todos aquellos que estaban. 120 personas. Descendió el Espíritu Santo. Estaban allí los 12 apóstoles. Había sido nombrado en lugar de Judas, Matías. Habían orado y había caído la suerte sobre Matías. Pero allí estaban, dice la madre de Jesús, estaban aquellas personas que habían creído en el mensaje del Señor. Pero la palabra de Dios nos dice aquí, aquel que suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros. ¿Saben lo que significa eso? Que cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias en nuestra vida, en la congregación, en una familia. Porque nosotros somos testigos. El tener el Espíritu Santo de Dios es poder de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para dar testimonio de aquel que hace todas las cosas. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes fueron testigos, ustedes fueron investidos del Espíritu Santo. ¿Por qué ahora quieren retroceder? Busquen estar en esa comunión, busquen estar en esa llenura del Espíritu Santo. Y a veces, amada iglesia, nosotros por la pandemia, en estos tiempos,
o aquel que pueda mirarme en esta noche y escucha por primera vez el mensaje del Evangelio. Para ti también es la promesa del perdón. Para ti también es la promesa de salvación. Para ti también es la promesa de Dios llenarte con el Espíritu Santo. Pero si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Él puede llenar tu cántaro, tu vida, de su presencia. Y vas a ver cosas maravillosas en tu vida, en tu corazón, en tu realidad. Y esto es lo que Pablo le está diciendo. Y pone el ejemplo de Abraham, de aquel que fue llamado padre de la fe, padre de muchedumbre, según el libro de Génesis 15:6. Pero dice aquí, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo de Dios, había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo de los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Qué hermoso ejemplo. Pablo le hace recordar a la iglesia. ¿Acaso dice, padeciste en vano? Si es que en vano, dice, si es que realmente fue en vano. Recordemos que no fue fácil para los primeros convertidos gentiles en aquel tiempo. Y Pablo le hace traer a la memoria. Y en este día yo quiero llevarte a ti a reflexionar. El primer día que verdaderamente rendiste tu corazón, que tuviste un encuentro personal con el Señor, o aquellas vidas que de repente nos están mirando por primera vez. Dios quiere manifestarse a tu corazón. Cuando uno tiene una experiencia personal con Dios, no vuelve a ser la misma persona. Aleluya. Estoy hablando de esa vida, de ese nuevo nacimiento espiritual, un nacimiento del Espíritu y de la palabra, que viene no por nuestra voluntad, sino es una obra que Dios hace sobre los creyentes. La palabra de Dios dice aquí, y quizás tú que me estás mirando y que a veces piensas, no tengo fuerza, no sé qué hacer, estoy aburrido, tengo tantas cosas que hacer. Ponte allí, detente un poco, un momento, como nos decía el pastor hace un momento, haciendo mención las palabras del profeta Isaías. Y es volver al Señor, es volver a la oración, es volver al ayuno, es volver a la intimidad con Dios, para que Él te pueda llenar, vertir de aceite fresco, para que tú puedas experimentar el Pentecostés cada día de tu vida. La iglesia tiene el poder del Espíritu Santo, no estamos solos. Dios nos ha investido del poder del Espíritu Santo, y si no lo hemos experimentado, ahí es donde tienes que vigilar. Ahí hemos leído que Jesús dijo, ¿cuánto más nuestro Dios? Si nosotros siendo padres, damos lo que a nuestros hijos necesitan, siendo malos, ¿cuánto más Dios si tú estás anhelando la llenura del Espíritu Santo y fuego? Porque cree que Dios nos deja estas enseñanzas a través de la Escritura. Los discípulos no podían comenzar el desarrollo ministerial si no tenían la experiencia con el Espíritu Santo y fuego. Cuando fueron investidos del Espíritu Santo y fuego, comenzaron el ministerio y la iglesia fue naciente y creciente hasta el día de hoy. Aleluya, gloria a Dios. Por eso aquí Pablo trae a mención. Abraham creyó, dice, esperanza contra esperanza. Y porque él creyó, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Usted, yo, que creemos en Dios, creemos en la obra de Jesús, en Abraham, porque él creyó, somos nosotros en Jesucristo bendecidos y gozamos de la misma bendición. Aleluya. Por eso la palabra de Dios nos habla allí en el libro de Hechos 14, cuando una vida está llena del Señor, aunque sea como la vida de, usted lo va a poder leer en casa, Hechos 14, habla y relata los hechos terribles que tuvieron que enfrentar
los apóstoles, entre ellos Pablo. Dice, tuvo que ser perseguido, apedreado, hasta dado por muerto, que estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Esa es la iglesia que en este tiempo, en medio de la pandemia, tenemos que ser. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia de la palabra, una iglesia llena del Señor. No hay excusa para decir, hermanos, no, ya no dirijo, ya no hago esto, ya no hago lo otro. En casa tiene que haber un Pentecostés. En casa debemos llenarnos del Espíritu Santo. Debemos arder en el fuego del Espíritu Santo para que sea una iglesia diferente después de la pandemia. ¡Aleluya! Por eso es importante. Pablo le está hablando y animando a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. No volvamos a lo antes. No volvamos a los ritos, costumbres, y mucho menos si venimos de ciertas religiones o sectas. El Evangelio no es una secta. El Evangelio no es una religión más. El cristianismo es una relación, es un vivir diario, es una disciplina diaria, es una realidad. Y es allí donde Dios se glorifica y muestra su poder y su gloria. Amén. Entonces, en esta noche nos dice la palabra de Dios que Él es el que suministra el Espíritu Santo. Aleluya. Tú que estás en casa, allí, ¿sabe que esa palabra significa epichorogeo? Eso significa en griego. Epi significa intensivo. Y chorogeo, sufragar los gastos del coro. Quiere decir esta palabra que plenamente y en abundancia, intensamente, Dios nos da lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra cristiandad. ¿Qué necesita el creyente? Necesita el poder del Espíritu Santo en su vida, para que podamos resistir, para que no nos deslicemos de ese de esa aletheia que es andar en la verdad. Amén. Porque es sólida, es sostenible, no caduca la palabra del Señor, como dice, ¿no? Es inquebrantable. Dios nos dotó de todo lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra cristiandad y ser testigo y poder ser de testimonio para los demás. En esta noche dice la palabra de Dios. Por último quiero leer Santiago 2:23 y oramos. Dice la palabra de nuestro Dios: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando uno entra en esa relación íntima, estrecha con el Espíritu Santo de Dios, a un amigo usted le cuenta, se abre su corazón, pero a un extraño no. Y Dios quiere tener esa relación con nosotros, una relación íntima, una relación de unida y vuelta. Pablo estaba exhortando a la iglesia: ¿por qué volver otra vez a los pobres rudimentos del judaísmo? Si Dios nos dotó de su plenamente y excelencia y abundantes riquezas del Espíritu Santo. Si no estamos siendo testigos, hoy puedes ir en casa, donde tú estás, decir: Señor, aquí estoy. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito una renovación en mi vida. Necesito que renueves el espíritu de mi mente. Necesito el fuego del Espíritu Santo. Te animo que en esta noche, y si tú por primera vez nos ves, te animamos, pon tu confianza, tu mirada en el Señor. Entrega tu corazón a Dios y verás que lo que estamos enseñando y predicando en esta noche es una realidad. No es un cuento imaginario, es la verdad del cristianismo. Cuando una vida se somete a Dios, cuando una vida tiene un encuentro personal con Dios, no es la misma persona. Es una vida transformada por el Señor. Es una vida llena del amor de Dios. Por eso en esta noche cerremos nuestros ojos
y dirijámonos al Padre con toda confianza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos haces entender que la riqueza que hay, Señor, en estar en comunión contigo. No necesitamos nada fuera de ti, porque todo tú nos lo provees, aún en lo espiritual como en lo material. En esta noche, Padre, venimos delante de ti. ¿Cuántas veces hemos sido inconstantes? ¿Cuántas veces hemos desoído tu voz? ¿Cuántas veces hemos querido dirigir y gobernar nuestra vida, nuestro parecer? Perdónanos, Señor. Pero ahora venimos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres poderoso para traer en nuestra vida convicción, para llenarla y suministrarla del Espíritu Santo, para que caminemos en novedad de vida. En este día, Padre, llena del Espíritu Santo a tu pueblo. Llena del Espíritu Santo a aquel que está cansado, aquel que está trabajado, aquel que está confundido, aquel que se siente desanimado, aburrido. Tócalo, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús, fortalece a la iglesia. Renueva el espíritu de la mente. Toma las cargas en esta noche, Señor. Y glorifica tu nombre, Padre. Oramos para que haya nuevas conversiones y nuevos nacimientos espirituales. Oramos para que invistan el poder del Espíritu Santo a aquellos que no han tenido todavía la experiencia de fuego. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu consejo. Ayúdanos a crecer en esa amistad, en esa relación íntima contigo. En el nombre de Jesús, no nos dejes actuar en la insensatez, en la imprudencia, viviendo como necios, viviendo en la carne, porque tú nos has llamado a una vida espiritual. En el nombre de Jesús, glorifícate sobre tu pueblo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a invitar al pastor para que haga el cierre. Hermanos, ha sido una linda enseñanza, una bendición. El libro de Gálatas nos enseña mucho, donde Pablo da una enseñanza donde se valora y debemos valorar la obra de Cristo y no volver a los rudimentos antiguos, al judaísmo, ¿no? Entonces, qué linda la palabra, no solamente podamos escucharla, sino que podamos vivirla, experimentarla. Bien, hermanos, estamos mejorando nuestros tiempos y sobre todo, como dijimos, optimizando el tiempo. ¿Para qué? Para que usted en su casa pueda aprovechar. Estamos optimizando el tiempo con el fin de que juntos este tiempo podamos compartir. Si en nuestras reuniones en la iglesia a veces tomamos el tiempo de hora y media, vamos a optimizar más el tiempo para que podamos aprovechar, para que usted pueda escuchar la palabra del Señor. Quiero hacer un anuncio importante, preste atención, los martes y los jueves vamos a seguir dando el mensaje por el Facebook, como lo estamos haciendo ahora, pero los domingos, a partir de este domingo, a las 10:30, vamos a compartir el mensaje a través del Zoom. El día sábado nuestra hermana Ruth va a estar dando el link en el WhatsApp para que todos los que nos siguen, ya sea aquí en Bocanegra y también en otros lugares, nos acompañen y podamos tener un acercamiento más cerca, y donde podamos tener un contacto más cerca y podemos compartir la palabra de Dios. Así que, hermanos, a partir de este domingo vamos a compartir el mensaje unos 35 minutos a través del Zoom, así que vamos a prepararnos para empezar este domingo. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos estamos viendo el día domingo a través del Zoom. Bendiciones.